noches, queridas hermanas. Como ya dijeron, mi nombre es Karina y primera vez que vengo también. Yo también primera vez que las veo y las conozco a todas. Solo que tengo que volver cuando no haya pandemia, ¿no? Porque solamente esta vez voy a conocer sus ojos. Falta la otra parte de la cara. Ah, bien. Bien. Una alumna en el Instituto Bíblico donde apoyo dice que estamos viviendo en el tiempo efecto panda, porque salimos al sol con barbijo y nos bronceamos esta parte de la cara y esta parte está blanco. Entonces estamos viviendo el efecto panda. Pero bueno, gracias a Dios estamos con buena salud esta noche y agradezco mucho la invitación del hermano Miguel Ángel. Él fue el que me contactó y realmente un hombre de fe, invitarme sin haberme escuchado antes predicar, y para mí es un honor, hermanas, poder pararme frente a ustedes y compartir la palabra de Dios, lo que Dios me ha enseñado y compartirla con ustedes. Realmente una de mis pasiones es compartir la palabra de Dios a otras mujeres, porque yo soy mujer y tengo necesidades como mujer y sé que también la otra, por ser mujer, también tiene las mismas necesidades, ¿no? Entonces, es un gozo, es un gusto, es un honor estar aquí esta noche. Los nervios no se van, uno quisiera que se vayan, pero no se van, están ahí. Pero a pesar de ello, hermanas, vamos a inclinar nuestro rostro en señal de reverencia y vamos a pedirle a Dios una sola cosa, que hable a nuestros corazones esta noche. Oremos, hermanas. Bendito Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias por este hermoso tiempo que hemos tenido de escuchar tu palabra con la otra hermana. Gracias, Padre, porque siempre tu palabra produce algo increíble en nuestras vidas. Y en este momento queremos pedirte específicamente, habla, Señor, a nuestro corazón. Que aquí está tu sierva que te escucha. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, no sé quiénes ni cuántas estuvieron anoche. Yo lo vi por internet. No estuve aquí, pero sí escuché a las hermanas un poquito para tener una noción de lo que se estaba hablando. Y hoy esta noche se está terminando la conferencia. No quiero darles esa mala noticia, pero tengo entendido que es el último tema. Es como los campamentos. Yo fui a campamento desde mis 14 años. Perdón, no me presenté. Como dijo la hermana, soy casada hace 15 años y tengo 2 hijos. La mayor tiene 14, Elizabeth, y el segundo tiene 10 años. El otro mes cumple 10. Y José Daniel, que tiene 10 años, y junto con mi esposo servimos en nuestra iglesia Benecer. Él es encargado del Instituto Bíblico de nuestra iglesia y ahí yo estoy apoyando, ¿no? Con varias cosas en lo que se haga falta. Es más o menos, mi función es más o menos UCC conforme a la necesidad. Entonces, ahí estoy colaborando y una de las cosas que más me gusta hacer, como les dije, es compartir con mujeres la palabra de Dios, ya sea de manera personal o en público como en esta vez. Bien, y volviendo al tema de la conferencia, el tema que a mí me han pedido es el valor de la mujer según Cristo. Y para ello me gustaría solamente tocar un punto de lo que se tocó anoche. Anoche nuestra hermana hablaba del valor de la mujer en la creación. Y en Génesis 1:27, ustedes saben, dice que Dios creó al hombre, ¿no? A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y ese hecho de que Dios haya creado al hombre a imagen de Dios, le da un nivel de dignidad. Y no solo creó al hombre, sino también dice que creó a la mujer. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Es decir, que ambos tienen de Dios el sello de la imagen de Dios. Y esto
tiene que ver con el intelecto, las emociones y la voluntad. Es decir, que tanto el hombre como la mujer puede pensar, puede sentir y puede decidir. Ambos están en un mismo nivel de dignidad. Y una pregunta antes de continuar. ¿Alguna vez usted, ya sea joven o mayor, ha sentido que sus emociones suben y bajan y están ahí como un sube y baja? Por momentos siente que sus emociones están arriba cuando alguien le da una palmada de afirmación. O quizás siente que sus emociones están por el piso cuando alguien le planta un puñal por la espalda. Y siente que sus emociones están por el piso. Muchas veces es importante entender el valor que tenemos como hijas de Dios, porque eso nos va a permitir tener un ancla en nuestra vida y no estar, que nuestro valor y nuestras emociones estén de arriba hacia abajo. Y pensando en esto, en que nuestras emociones, nuestro concepto de nosotras mismas, nuestro valor, tiene que ser pasado por el filtro de la palabra de Dios. Y pensando en esto es que comenzamos, cuando hablamos del valor de la mujer, según Cristo, siempre tenemos que volver a los comienzos, al libro de los comienzos, al libro del Génesis. Y ahí entendemos que la mujer fue creada igual que el hombre en el mismo nivel de dignidad. Y también vamos a ver el valor de la mujer en la antigüedad. En la antigüedad, cuando hablo de antigüedad, hablo del tiempo del Génesis, capítulo después de la creación. Y podemos ver que la mujer en la antigüedad, ella gozaba de libertad social, libertad de trabajo. Lo podemos ver en Génesis 24, no lo busquen, en Génesis 24, cuando Rebeca iba al pozo y se encontró con el siervo de Abraham, ¿no? Rebeca fue al pozo, podía relacionarse con los hombres, como también Raquel era pastora de las ovejas de su padre Labán. Eso lo vemos en Génesis 29:6. Las hijas de Jetro también eran pastoras. Ellas gozaban de cierta libertad social, laboral. Y podemos cerciorarnos también de eso, el lugar que ocupaba la reina, la mamá del rey en Israel. Cuando Israel ya tuvo reyes, podemos ver también en Primera de Reyes 2:19, que dice que cuando Betsabé fue a ver a su hijo Salomón, él se paró para recibirla y se inclinó a ella. Y podemos ver también la madre de madres malvadas de reyes como Jezabel y Atalía. Podemos ver la influencia que ellas tuvieron para lo malo dentro del reino. Y también algo que apoya esta noción del valor de la mujer en la antigüedad es las enseñanzas de Proverbios acerca de la mujer. En Proverbios 1:8 dice, aquí espérenme, busquemos mejor Proverbios 1:8, por los nervios me lo sé de memoria, pero por los nervios se me fue. Oye, hijo mío, gracias, aquí no sabía cuál era el propósito de esto aquí. Muchas gracias, hermana. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, ¿no? Entonces ahí podemos ver que la mujer era la encargada de enseñar, de instruir al hijo en el Antiguo Testamento. Pero como sabemos, hemos leído la Biblia y sabemos que el pueblo de Israel, los reyes, no llevaron al pueblo de Israel a obedecer a Dios, a adorarle y a seguir sus mandatos. ¿Qué hicieron estos reyes? Se fueron tras de los Baales, tras de dioses ajenos. Y entonces, ¿cuál fue el castigo que este pueblo sufrió por su infidelidad a Dios?
la invasión de los otros reinos, ¿no? Primero vino Asiria, después vino Babilonia y se llevaron cautivos a mucha gente, otra se quedó pero viviendo bajo el mando de estos reinos. Y luego de Babilonia, quien gobernó a Babilonia fueron los medos y los persas. Y después de los medos y los persas vinieron los griegos y los romanos. Por cultura general sabemos que los griegos tenían una vida muy libertina. Entonces, cuando el pueblo de Israel volvió al territorio de Israel, volvió con toda esta influencia, porque algo que hacían los reinos conquistadores, imponían su lengua, su religión, sus dioses, imponían todo, ¿no? Y entre ellas también impusieron el valor de la mujer en la sociedad. Y déjenme contarles un poquito acerca de cómo era vista la mujer en este último periodo del periodo greco-romano. Dice que la mujer no era valorada, la mujer era casi una esclava. Ella era prácticamente la esclava de su marido. Y habían tres tipos de mujeres en la antigua Grecia. La esposa, que su único rol de la esposa era dar hijos sanos. Luego venía la cortesana, que era la hetera. La cortesana era la encargada de darle placer sexual al hombre. La esposa no salía de casa, pero la que se presentaba en los lugares públicos era la hetera. Y luego estaba la esclava. Entonces, esta era la sociedad griega. Y esto fue lo que se fue influyendo cuando el pueblo volvió. Del tiempo post-exílico se llama, ¿no? Cuando el pueblo de Israel volvió al territorio de Israel. Entonces, los filósofos griegos decían, por ejemplo, Pitágoras en el siglo VI a.C., decía, hay que tenerle miedo a tres cosas: al agua, al fuego y a la mujer. Otro gran pensador influyente en su tiempo y en la sociedad fue Platón. Eso lo vimos en el colegio. ¿Qué decía Platón acerca de las mujeres? Decía, compadece al hombre que tenga que reencarnarse en una mujer. Y a mí me causó más gracia. Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo dice, las mujeres son hombres imperfectos. Eso creía la antigua Grecia acerca de las mujeres. Y esa fue la influencia que llegó a este pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál era el valor de la mujer en el ministerio de Jesús? Jesús creció en este ambiente. Creció en este ambiente donde a la mujer no se le permitía, ya hablando del pueblo judío que estaba en la tierra de Egipto bajo el gobierno de los romanos, a la mujer no se le permitía salir a la calle si no tenía 2 velos en la cabeza y en la cara. Si la mujer salía sin velo, su esposo tenía el deber de repudiarla, divorciarse. La mujer tampoco podía hablar en público. En la antigüedad la mujer podía tejer en público, tejer en la calle, pero ahora la mujer ya no podía. La mujer no podía ir al mercado porque ahí se podía encontrar con hombres. Si la mujer estaba afuera en la calle y se encontraba a su padre, a su hermano, el hombre no la saludaba. Era muy mal visto que un hombre salude a una mujer, aunque sea su pariente cercana. Ni a su esposa podía hablarle. En esta sociedad creció el Señor Jesús, pero Él marcó la diferencia. Y como Él trató a la mujer, eso cambió. Para nosotras, ahora que leemos, muchos detalles quizás pueden pasar por alto, porque es otra la concepción de la mujer. Pero si leemos bajo ese contexto, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús no fue un revolucionario gritando por las calles, haciendo pancartas para defender a la mujer, pero su actitud y su conducta hacia la mujer fue totalmente distinta y rompió estos parámetros de esta sociedad.
había un judaísmo bajo en aquella época que decía: bienaventurado aquel cuyos hijos son varones y desgraciado aquel que tiene hijas. Había una oración muy conocida que decía que el judío oraba cada mañana y decía: gracias Dios porque no me hiciste ni esclavo, ni gentil, ni mujer. Todas las mañanas el judío oraba eso, agradeciendo a Dios. Pero nosotras podemos ver que desde las primeras páginas de los evangelios y sobre todo del Evangelio de Mateo, está la genealogía del Señor Jesús. ¿Y qué saben? Ahí están 4 mujeres. Que normalmente los judíos, por tener esa concepción de la mujer, no escribían acerca de ellas. Pero comenzando desde la genealogía del Señor Jesús, ahí ya están 4 mujeres. Y en los evangelios hay referencia de 40 referencias acerca de la mujer, ya sea de parábola o de contacto que él tuvo con ellas, pero él hacía referencia acerca de la mujer. Y algo que, todo lo que el Señor Jesús dijo chocó mucho a los estudiosos de la ley, a los intérpretes de la ley, a los rabinos, ¿no? Pero algo que yo me imagino ellos se enojaron muchísimo por la concepción que tenían acerca de la mujer, es este pasaje, Lucas 13:16. Aquí es cuando el Señor Jesús sanó a una mujer que tenía un espíritu de enfermedad y la sanó en día de reposo, ¿no? Y le dice, le reclaman al Señor Jesús y el Señor Jesús dice: y a esta hija de Abraham. El hecho de nombrar la hija de Abraham, el Señor Jesús le estaba dando un estatus no solo distinto al que la sociedad le estaba dando, sino uno de igualdad con el hombre. Porque ustedes saben que una de las cosas que ellos se enorgullecían eran que ellos eran hijos de Abraham. Pero Jesús le dice: ella es hija de Abraham, poniendo a la mujer a un mismo nivel del hombre. Entonces yo me imagino a los fariseos de aquel entonces rasgándose sus vestiduras, sanando el Señor Jesús en día que no debía sanar según ellos, y sanando a una mujer. Y todavía Jesús la llama hija de Abraham, ¿no? Ya yo me imagino la rabia que ellos tenían. Lucas y Marcos también registran a estas mujeres que con sus bienes apoyaban al Señor Jesús. Ahí vemos también en el escenario del ministerio del Señor Jesús a mujeres. Y por si fuera poco, no solo las llamó hijas de Abraham. Vamos a Mateo 21, 23 y 24. Mateo 21, 23 y 24 dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué? Pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y el 28 dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, saltémonos al 31. El Señor Jesús dice: ¿y cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?
dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo, mira esta respuesta del Señor Jesús. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. O sea, no solo Jesús las llamó hijas de Abraham a las mujeres, sino que también les dijo a los fariseos que ellas estaban ganándose el reino de los cielos más que ellos. O sea, ya esto era el colmo. Ya estaban ellos enojados porque las llamaron hijas de Abraham, pero ya decirle que van delante de los fariseos al reino de Dios por su incredulidad. No era cuestión, Jesús estaba mostrando que no era cuestión de género, era cuestión de fe. Y las prostitutas estaban creyendo en el Señor Jesús. Eso lo vamos a ver más adelante. Con la mujer pecadora. Vamos a Lucas 7, capítulo 7 y versículo 36. Y aquí ya nos vamos a detener. Hasta aquí llegamos como trotando más o menos. Aquí ya nos vamos a detener y vamos a ir un poquito más en pausa para ver el trato ya directo que tuvo el Señor Jesús con las mujeres. Dice en el versículo, vamos a leer esta escena que se da Jesús en casa de Simón el fariseo. El versículo 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, o sea Simón, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién era, una mujer. ¿Y qué clase de mujer es la que le toca? Pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies, mire, con lágrimas, y los ha enjugado en sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Un par de cositas para considerar. Simón, que era un fariseo, tenía una concepción muy distinta a la de Jesús en cuanto a la mujer. Simón se refirió a la mujer. Él, si fuera profeta, sabría quién es. ¿Quién era? Era una mujer. ¿Y qué clase de mujer era? ¿No? O sea, Simón tenía 2 razones para rechazar a esta mujer. Pero esta mujer tomó una actitud de un verdadero discípulo. Ustedes saben que en la antigüedad no se sentaban así como estamos sentadas ahora, ¿no? Se sentaban inclinados de un lado, cosa que los pies quedaban para atrás. Entonces ella estaba atrás en sus pies llorando. ¿Por qué lloraba esta mujer? Porque había creído en el Mesías. Y se sentía, se veía, se percibía a sí misma como pecadora ante un hombre santo.
Entonces, ahí vemos un contraste, un total contraste de fe y de incredulidad. Él, siendo hombre supuestamente superior a las mujeres, no creía. Y ella, siendo mujer, sí creía. Y algo importante es que las mujeres no tenían educación en aquella época, menos una educación en cuanto a la Torá. Es decir, la mujer no tenía derecho de conocer las verdades espirituales, conocer la Torá. Un rabino muy conocido decía, si le enseñas la Torá a tu hija, la estás convirtiendo en una mujer libertina. O sea que la mujer no tenía educación, la mujer no podía estar en el templo, ¿no? No podía estar en el mismo lugar donde estaban los intérpretes de la ley. Entonces ellas no eran parte de una educación teológica, de una educación religiosa. Entonces Jesús, al permitir que esta mujer esté ahí, arrepentida, llorando su arrepentimiento, hay un contraste con Simón, su incredulidad. Ambos estaban ante el mismo Mesías. Y ahí se podía ver que la fe no era cuestión de género, sino la fe era cuestión de creencia propia. Sigamos viendo otro ejemplo de la relación, del relacionamiento y cómo el Señor Jesús fue aceptando y rompiendo esquemas de la sociedad de aquel momento. Vamos a Lucas capítulo 10, del 38 al 42. Ahí cerquita es la famosa historia de los amigos de Jesús. ¿Bien? ¿Ya? ¿Encontraron? Está ahí. Ya. Yo leo acá. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea el Señor Jesús y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Diles pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tenemos un similar contexto, bueno, no similar con el de Simón en cuanto a la fe, sino similar en cuanto a una reunión. Y Marta era la típica mujer de aquel entonces, una mujer servicial, hospedadora, hacendosa, diligente, recibía gente y varias veces recibió al Señor Jesús en su casa. Se nota que era una mujer de carácter fuerte, ¿no? Mandarlo al Señor Jesús. Realmente a mí me encantaría, espero conocerla a Marta en el cielo, ¿no? Mandarlo al Señor Jesús y decirle, a ver, poné orden aquí. Bueno, pero lo que quiero decir de Marta es que ella era una mujer, la típica mujer de aquella época. Y cualquier persona que estaba ahí le podría haber dado la razón a Marta. ¿Por qué? Porque la mujer no podía estar donde estaban hablando de teología, hablando acerca de Dios. Pero Marta dejó los quehaceres, dejó lo que es secundario para sentarse a los pies de Jesús. Y otra vez, el hecho de estar a los pies de Jesús como la mujer pecadora mostraba que ella estaba dispuesta a ser discípula de Jesús. En Hechos 22 habla de Pablo, que él estudió a los pies de Gamaliel. ¿Eso qué quería decir? Que Pablo fue discípulo de Gamaliel. Y aquí el Señor Jesús, al decirle a Marta, no, estás equivocada. María ha escogido la buena parte. Le estaba rompiendo un esquema totalmente
al 100% el hecho de que la mujer no tenía acceso a cuestiones teológicas. Al permitir que María se quede y escuche palabra de Dios, estaba diciendo, hombre y mujer pueden escuchar la palabra de Dios. Y es interesante que a Marta, cuando le dice muchas cosas, estás turbada con muchas cosas, la palabra ahí que usa quiere decir con trabajo exagerado, con cosas que cuando hay un trabajo exagerado, las cosas importantes se dejan a un lado. Y mire usted que Marta estaba perdiendo el enfoque, no porque ella había recibido un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico de una enfermedad. Ella estaba perdiendo el enfoque de lo que era más importante, no porque se iba a quedar sin trabajo. No eran grandes problemas que le estaban haciendo perder el enfoque de qué era lo más importante a Marta. Sencillamente eran las cosas de la casa. Y eso creo yo que a nosotras como mujeres nos toca o nos sentimos identificadas. Porque creo yo que todas las que estamos acá tenemos que hacernos cargo de nuestro hogar, de muchas cosas, ¿no? Porque el trabajo del hogar no se acaba nunca, de muchas cosas. Y las que son solteras también, sí o sí tienen que ser parte de hacerse cargo en el hogar. Y miren cómo es tan sutil este asunto de hacerse cargo de muchas cosas y dejar y perder el enfoque de lo que es más importante. ¿Y qué dice el Señor Jesús que era lo más importante? Estar a sus pies, recibir su palabra. Y cuidado con el trabajo exagerado. Con esto, hermanas, no les quiero decir, por favor, que vayan a sus casas y no hagan nada. Por favor, no me malinterpreten. No, no es eso lo que le quiero decir, sino que aún con el trabajo que hay en el hogar, no perdamos el enfoque de qué es lo más importante. ¿Y qué tiene que ver esto con el valor que el Señor Jesús da? Tiene mucho que ver, porque si yo entiendo que yo tengo un verdadero valor para mi Salvador, para mi Jesús, esas palabras de mi Jesús cada día van a permear en mi mente y en mi corazón. Y cada día voy a ser más transformadas a su imagen. Voy a poder tener la mente de Cristo. Porque eso es lo que tiene el cristiano. Tiene la mente de Cristo, ¿no? En 1 Corintios 2:16 dice el apóstol, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y hace alusión a Isaías 40:13, cuando dice el profeta, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Isaías acá destacó la sabiduría de Dios. ¿Quién le puede enseñar a Dios? ¿Quién tiene más sabiduría de Dios? Nadie. Nadie. Dios derrocha sabiduría, hermanas. Dios tiene ilimitada sabiduría. Y esa sabiduría es la que está accesible a nosotras. Por el poder de su Espíritu Santo, podemos estar a sus pies y recibir esa palabra. ¿Se acuerdan que comencé con esta pregunta? ¿Alguna vez te has sentido que estás como el sube y como el baja? ¿Qué es lo que te va a mantener los pies sobre la tierra en cuanto a tu concepto de vos misma? Estar a los pies de Jesús y no perder el enfoque. Cada día. Conocer la palabra de Dios. Tenemos la mente de Cristo, pero ¿cómo se va a activar en nosotras? Estando a sus pies. No perdiendo lo más importante, escogiendo lo más importante como escogió María. El otro día vi una imagen
que me pareció tan fantástica, esto de los memes. A veces ilustran muy bien ciertas cosas, ¿no? Había un hombre sentado, o una persona, no se definía si era hombre o mujer, una persona sentada frente al televisor. Era dibujo, obviamente. Acá tenía un hueco en el cerebro. Y el televisor sacaba una mano. Y esa mano del televisor le vaciaba basura al cerebro de la persona que estaba mirando la tele. Y yo dije, qué buena ilustración, qué buena ilustración. A veces como cristiana estamos más absorbiendo la filosofía de este mundo, no necesariamente enfrente del televisor, ahora tenemos todo en el celular, en las redes sociales. Estamos permitiendo que nos echen basura a nuestra mente. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, Isaías dice que la sabiduría de Dios es infinita y nosotros podemos obtener esa sabiduría. ¿Pero cómo? Como María, estando a los pies de nuestro Salvador, no descuidando lo más importante. Si algo quiero que recuerden de este mensaje, hermanas, es estar cada día a los pies de su Salvador, aprendiendo de su palabra. Eso es lo que a usted le va a dar el verdadero concepto de sí misma. No lo que el mundo le dice, no lo que sus malas relaciones le dicen. Porque todos, de una u otra forma, tenemos malas relaciones. Personas nos han herido, quizás personas han marcado nuestra manera de pensar acerca de nosotras mismas. Pero ¿quién o qué lo va a cambiar? Estar a los pies de nuestro Salvador cada día y saber de que para Él soy importante y saber de que valgo su sangre, de que valgo esa noche en Getsemaní, cuando Él le decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú quieres. Es como si el Señor hubiera dicho, Padre, si tienes un plan B y que yo no muera en la cruz, hagamos el plan B, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y ese Jesús estuvo dispuesto a sufrir y padecer sudor como gotas de sangre, padecer humillación. Y no tanto era el dolor físico, sino el dolor espiritual de llevar todos nuestros pecados. Para Él, nosotras valemos como mujer. Y tenemos un valor muy equilibrado. No como este mundo, queriendo contrastar el desprecio, por así decir, de la mujer en la antigüedad. Ahora se está sobrevalorando a la mujer y disminuyendo al hombre. Es ese efecto del péndulo, ¿no? Nos vamos de extremos a extremos, pero la palabra de Dios siempre ha sido la misma. Hombre y mujer son iguales en dignidad. Hombre y mujer son pecadores. Y hombre y mujer necesitan de Dios. Necesitan ser salvos a través de Jesucristo. No es cuestión de género. Cuando analizamos una situación difícil entre un hombre y una mujer, lo primero que quizás podemos decir es que el hombre tiene la culpa. Sí, todos los hombres son iguales. O la mujer tiene la culpa. Sonsa, ¿para qué se deja? No es cuestión de género, porque ambos son pecadores. Es cuestión de fe. Es cuestión de fe personal. Pero ¿cómo vamos a poder tener un concepto equilibrado de nosotras mismas? Porque es fácil tener conceptos de todos, ¿no? Es fácil juzgar, hablar y decir, pero ¿y qué de nosotras mismas? ¿Cuál es el concepto que tenemos de nosotras mismas? ¿Lo hemos dejado que lo marquen las malas experiencias o permitimos que lo marque la palabra de Dios? Esta noche hemos visto desde Génesis 1:27 hasta esta experiencia del Señor Jesús con María, de que desde que Dios creó a la mujer le dio un valor de dignidad y que Jesús estuvo dispuesto a ir en contra de los parámetros sociales por devolverle a la mujer la dignidad. Eso hemos aprendido hoy. ¿Y qué de aquí en adelante con el concepto que yo tengo de mí misma? Este valor que Jesús tiene debe
impactar el concepto que yo tengo de mí misma. Debe ser un concepto equilibrado. ¿Y cómo lo voy a obtener? Estando a los pies de mi Salvador todos los días, no olvidando lo más importante, conocer su palabra. Anímense, hermanas, vayan a sus casas y lean su Biblia. Oren, llenen su mente de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inagotable, es infinita. Estas historias que hemos escuchado de Ana, de Abigail, muchas las hemos leído muchas veces, pero hoy aprendimos algo. Hoy nuestro corazón se latió porque aprendimos algo más de la palabra de Dios. Las veces, podemos ir 1 y 1000 veces a la palabra de Dios. Quizás como los niños a veces decimos, ay, esa historia ya la sé. Pero de esa historia podemos aprender algo más. Eso es lo hermoso y maravilloso de la palabra de Dios. Esta noche vaya con esa sed a buscar a los pies de su Salvador la palabra de Dios. Quiero desafiarla a eso, hermana, a no descuidar su tiempo con Dios. Eso es lo que a usted y a mí nos va a dar un sentido equilibrado de lo que realmente valemos. No nos va a dar una superioridad de sentirnos superiores a los hombres, o no nos va a dar un sentido de inferioridad sentirnos, sino un sentido de igualdad. Ambos tenemos las mismas necesidades espirituales y ambos necesitamos de nuestro Salvador. Quizás si aquí hay alguna mujer que nunca ha puesto su confianza en Cristo, que no sabe de qué estoy hablando, o quizás en las redes sociales, déjeme decirle una sola cosita. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, por amor a usted y a mí. Necesitábamos un Salvador, porque Dios es un Dios santo. Mucho se enfatiza en esta época de que Dios es un Dios de amor, que Dios no va a permitir que me pase nada. Sí, es un Dios de amor, pero también es un Dios santo que castiga el pecado y no soporta el pecado. Y por ser un Dios santo, alguien tiene que pagar ese pecado. Y ese pecado lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Querida amiga, si no has puesto tu fe y tu confianza en Cristo, déjame decirte, de nada sirve todo lo que has logrado en esta vida si no pones tu fe y tu confianza en Cristo. Eso es lo que soluciona todos tus problemas. No es el dinero lo que soluciona nuestros problemas. Si no, no hubieran millonarios suicidándose. No es la fama lo que soluciona nuestros problemas. Hoy muchos quieren ser youtubers. Si no, muchos famosos no estuvieran suicidándose. La única solución, verdadera solución a nuestro verdadero problema se llama Cristo Jesús. No existe otra solución a nuestros problemas. Te animo a que creas en Él como tu único Salvador. Y poco a poco vas a poder tener esa sabiduría inagotable y vas a poder ir viendo cómo la maravilla de la palabra de Dios puede cambiar tu ser. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Buenas obras. Y esas buenas obras no necesariamente es que hagamos cosas en la iglesia, sino que demostremos con nuestra vida que Dios me ha cambiado. Esas son las buenas obras. Que le puedo decir a mi vecina, yo antes era así, pero Cristo me ha cambiado. Eso de que Cristo me ha cambiado no solo es para el borracho, que ya ahora no es más borracho, o para el drogadicto que es presa de un vicio, sino también para nosotras, que quizás nunca fuimos presa de algún vicio socialmente condenable. Quizás fuimos presas del chisme, o de la envidia, o del descontento. Pero necesitamos de nuestro Salvador. Él es el que va a cambiar de adentro para afuera. Y para terminar, no se olviden, a los pies de Jesús
vamos a encontrar un verdadero concepto de nosotras mismas. Ya sabemos lo que valemos para Él. Ahora hagámoslo carne en nuestras vidas y lo vamos a lograr a los pies de Jesús, como María. Oremos, hermanas. Amado Señor y bendito Padre Celestial, gracias porque esta noche hemos meditado acerca del valor que tenemos para ti. Gracias, Dios. Gracias por mandar a tu único Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Padre bendito, por esa salvación tan grande que nos has dado. Ahora ni siquiera la muerte es un problema para nosotros, porque aún eso ya está solucionado. Gracias, Dios eterno, por esa salvación. Ayúdanos, Padre, a poder poner en práctica tu palabra, a correr a tus pies cada día, a tu palabra, que tu Espíritu Santo obre en nuestro ser. Necesitamos de ti, Señor. Hemos aprendido que valemos mucho porque tú nos amas. Que eso se haga carne en nuestra vida. Gracias, buen Señor amado, en el nombre de nuestro único Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanas, por la invitación y sinceramente quisiera volver cuando no haya pandemia también para conocerla completa. Muchas gracias, hermanas. Bendiciones.